pues adelante, vamos a contestar preguntas. Gracias, buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com, y desde Querétaro, esahora.am.com. Señor presidente, continúan los señalamientos en contra de la alcaldesa de Puerto Morelos, Blanca Merari, que sigue creciendo las inconformidades de la gente de ese lugar, porque ahora la están denunciando por enriquecimiento inexplicable, ya que solo en 2 años como presidente municipal pasó de vivir en una modesta y austera vivienda en el poblado de Leona Vicario a una casa de los fraccionamientos más exclusivos de Cancún. Y también pues, ser propietario de una camioneta blindada de más de 3 millones de pesos. Hay mucho malestar, sigue el malestar allá en esa zona, y pues piden, si ya habló usted con la gobernadora de Quintana Roo, ¿qué se puede hacer al respecto? Ya le he denunciado esto ya varias veces. Pues ella ya tiene conocimiento, la gobernadora Mara Lezama, y hay que hacer las investigaciones y actuar con objetividad, con profesionalismo, no culpar por culpar, sino tener pruebas, no hacer juicios sumarios, rápidos, acusaciones sin fundamentos, y sí no permitir ni la corrupción ni la impunidad. Entonces vamos a seguir insistiendo con la gobernadora. Ok, gracias. Pobladores de escolásticas en el municipio de Pedro Escobedo, en Querétaro, piden su apoyo contra la privatización de los sabinos, donde convergen aguas de manantial y árboles milenarios. Se pide que la CONAGUA y la Profepa, sobre todo, ya han hecho inspecciones, pero han omitido cierta información, incluso imágenes de lo que realmente está ocurriendo en esa zona. Y es una área muy bonita que merece ser protegida, y solamente le piden ese apoyo para que vayan autoridades desde México, porque allá en Querétaro pues, realmente las delegaciones no han hecho realmente su trabajo como debe ser. Hay evidencias de eso, hay denuncias, aquí ya se presentaron también incluso en Atención Ciudadana, están presentándolas también ante el órgano interno de control, porque sí es muy evidente que no están dando ese fallo, ¿no? Y piden también su apoyo para que haya la liberación de 2 personas que se manifestaron y los encarcelaron hace más de 2 meses, y ojalá pues, también se pueda atender esa parte. Le vamos a pedir a María Luisa Albores que atienda, ¿no?, esta petición. Y aprovechando que está aquí el secretario de la SCT, ¿cuándo se inaugura la caseta del macrolibramiento a Querétaro por Coroneo? Es una carretera que viene por el municipio de Corregidora, y eso ya está construida, pero ya falta poco, yo creo, para que la inauguren. Ojalá nos pudiera dar la primicia de cuándo se va a inaugurar esa caseta, que le va a dar mucho respiro a Querétaro para evitar todo ese gran tráfico desde la caseta de Palmillas a Querétaro cruzando por San Juan del Río. Adelante. Gracias, presidente. Sí, la caseta fue construida por el concesionario, el Entrón, que fue construido por Exiquantum, que es concesionario de la autopista a Paseo Palmillas. Nos presentó ya la documentación del inicio, está presentando su documentación del inicio de construcción, así como el proyecto ejecutivo para saber si está completo y cumple con las normas de seguridad y podemos reconocerlo dentro de la inversión. Será en cosa de más o menos unas 3 o 4 semanas en las que estaríamos haciendo ese proceso. Muy bien. Buenos días, presidente, funcionarios, invitados. Pues sobre el tema, preguntarle de cuánto es la inversión para el arrendamiento de estas primeras aeronaves. Dijo el secretario que la venta de boletos comienza en septiembre, pero entiendo las operaciones son en diciembre, si ya tendrían las fechas de los primeros vuelos y a partir de cuándo estaría siendo rentable la empresa. ¿Se puede?
Dentro de las asesorías que nos está dando la empresa Boeing, además de asesorías en el ámbito turístico que implica pues la venta de boletos, de la unión de un pasaje con algunas otras situaciones, es que en base a esas recomendaciones, a ese acompañamiento, estamos viendo que sea en septiembre ya la venta de boletos unido a estas condiciones turísticas. Todavía estamos trabajando para que si recibimos los aviones el 30 de septiembre, los primeros 3, cuáles serían las rutas que van a cubrir en base a los destinos, a estos 20 destinos que tenemos ya para iniciar las operaciones. Todavía estamos trabajando en ello, pero sí fundamentados, como menciono, en todo ese apoyo que nos ha dado la empresa y que nos han dado empresas que se dedican al ámbito turístico y inclusive algunas empresas que actualmente trabajan en el ámbito aeronáutico, la aviación, pues con ellos hemos desarrollado o hemos estado desarrollando esta situación, ¿no? Pero ya tendremos todo este mes y quizá a principios de septiembre, mediados de septiembre, ya podamos establecer la fecha de inicio de los boletos y las rutas que estarán ya disponibles para la venta. ¿Y la proyección de rentabilidad a partir de cuándo empezarían a generar ganancias? En la rentabilidad va a depender de la actividad que realicemos en cuanto a los vuelos, ¿no? Si podemos nosotros estar haciendo vuelos más consecutivos, más interrelacionados, que los aviones, como es en las empresas, que estén volando una buena cantidad de horas para que podamos estar dando el servicio y obtener los recursos, pues será la manera en que tengamos que ir acercándonos al punto de equilibrio. También mencionaré que esta es parte de todas las demás áreas que estamos con esa responsabilidad de hacer operar o de contribuir al desarrollo nacional, que es el AIFA y las demás empresas que tenemos. Bueno, todo será parte del GAPSACON, que es el Grupo Aeroportuario Ferroviario, Olmeca Maya Mexica. Entonces, todo ese grupo controlará esas empresas y podrá ir pues, utilizando los recursos para que las empresas puedan desarrollarse de mejor manera y ese punto de equilibrio se alcance entre todas, pues quizá en años, no sé, después del 25 empecemos ya a tener en algunas de ellas una rentabilidad y quizá al 30 sean las últimas empresas que puedan lograr esta situación de esta rentabilidad que se busca en este tipo de actividad, pero todas coordinadas, repito, por el grupo aeroportuario que tenemos integrado. ¿La inversión, secretario, nada más del arrendamiento de los primeros aviones? La inversión inicial son 4,000 millones de dólares, es con lo que se está iniciando esta empresa. Gracias. Presidente, y en una segunda pregunta, pues si podría emitir algún comentario sobre lo que pasó ayer en Ecuador, el asesinato de este candidato presidencial y que presuntamente fue por el cártel de Sinaloa o un capo del cártel de Sinaloa. Esto no es una mala señal y hacia pues los comicios 2024, si el crimen organizado mexicano está actuando así en otros países, ¿qué podemos esperar hacia 2024 en México? Bueno, primero lamentar mucho este hecho, enviar nuestro pésame a los familiares del candidato Villavicencio, también al pueblo de este hermano país de Ecuador. Son momentos muy difíciles,
lamentables y también hechos reprobables, muy dolorosos. Nosotros los padecimos, los sufrimos cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Muchos deben de recordar esos momentos tristes y de angustia, de miedo, de temor. Por eso lamentamos mucho que esto haya pasado en Ecuador y, repito, enviamos un saludo afectuoso. Acerca de las causas, pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos, porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas. Entonces hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. No culpar a la ligera a nadie, esperar las investigaciones y esperar que se dé a conocer el resultado de la investigación y que se castigue a los responsables, ¿no? ¿El Gobierno de México no tiene alguna información de que haya sido así de intervención? No, no tenemos esa información y sí me llama la atención de que de inmediato empiezan a repartir culpas de manera muy sensacionalista y poco seria, poco responsable en autoridades y medios de información que en la mayoría de los casos son de manipulación, no medios de información. Entonces, hay que esperar y actuar con prudencia y con responsabilidad. Bien, presidente. En una tercera pregunta, el martes publicamos en El Financiero una encuesta en la que se presenta un avance de la senadora Gálvez. Si las elecciones fueran el día en que se presentó, ella tendría un 34% de aprobación, lo que la pondría solo a 8 puntos de Claudia Sheinbaum. Ella afirmó que esta encuesta seguramente lo sacaría de quicio. No. ¿Es así? ¿Le preocupa el avance de la senadora? No puedo hablar de eso. Nada más le puedo Sin decir mencionarla. que sí, sin mencionar. Voy a hablar de otro asunto, nada más para que nos podamos entender sin que yo me saque de juicio. El periódico del Financiero está muy vinculado a la mafia del poder económico y político en el país. Hacen negocios los dueños al amparo del poder público. Aquí me llevaría mucho tiempo informando de las relaciones de los dueños del Financiero con el antiguo régimen, cómo sacaban provecho, obtenían créditos de la banca de desarrollo. Bueno, construían hasta reclusorios para rentarlos al gobierno. Y estaban muy vinculados antes con la Secretaría de Gobernación
Y recuerdo, y es cosa de que se haga la investigación, ustedes que son mirones profesionales, recuerdo que hacían encuestas, a lo mejor los mismos que hacen las encuestas ahora, cuando estaban en víspera las elecciones del 2018, como en estos tiempos, y estaban definiendo quiénes podían ser candidatos del PRI. Y resulta que de una semana a otra el secretario de Gobernación de entonces, Chong, subió en una de esas encuestas del Financiero, creo que 10 puntos en una semana. O sea que saben cucharear bien y hacer encuestas. Por eso, pues sencillamente no les creo, porque están en contra de nosotros y forman parte del bloque conservador, corrupto, que añoran, desean regresar por sus fueros para seguir robando. Y ya ni les hablo de otras encuestadoras. Ahora que estoy escribiendo mi libro, el último que voy a dejar, antes de retirarme, de jubilarme, porque ya no voy a volver a hablar de política, ni voy a volver a participar en nada para satisfacción de mis adversarios. Ya nada más me falta un año y un mes, entonces no voy a participar en política, ya termino mi ciclo. Por eso estoy escribiendo el último libro sobre asuntos políticos. Y estaba yo revisando, porque es un recuento de todo el proceso en el que hemos participado millones de mexicanos para lograr la transformación de México. Y me encontré de que Ciro Gómez Leiva, desde la campaña del 2006, tenía una encuestadora que era la misma que usó después, cuando la elección de Peña Nieto. Pero yo me acordaba, por eso es bueno el análisis, la investigación, me acordaba de que cuando la campaña de el 2012, en el Milenio, Ciro sacaba una encuesta diaria, creo que por 100 días, en donde ponía al licenciado Peña Nieto por las nubes. ¿Tienes algo ahí? Bueno, miren esto. Y luego dijo, ¿para qué hacen esto? Para que la gente diga, ya para qué voy a votar, ya está decidido, esto es propaganda.
desde luego, sucia. Siempre. Bueno, resulta que con la compra del voto, porque no les alcanzó la propaganda, la guerra sucia, utilizaron muchísimo dinero para imponer al licenciado Peña Nieto, como lo ha declarado el que era director de Pemex, de que usaban muchísimo dinero de Pemex para la campaña. Desde luego que rebasaron los topes de campaña, pero entonces, como ahora, las autoridades electorales estaban vendidas o alquiladas o dormidas. ¿Qué pasó con esto? Pues que así, muy propio, el señor Ciro, después de la elección, porque creo que la diferencia fue oficial de 6%, 7%, 6 puntos. Y él traía 18 el último día, pero es el último día. Miren cómo está, 100 días antes. Bueno, y así ofrece disculpa y dice, ya no vuelvo, ¿sí?, a hacerlo. ¿Quién era la empresa? Que yo pensaba que era la de Líbano Sáenz. No, era GEAISA, que su dueño o uno de los dueños había estado de director del CISEN con Calderón, Guillermo Valdés. Pero, oh sorpresa, ahora que estoy investigando, resulta que antes ya Ciro había hecho lo mismo con la misma empresa de Valdés en favor de Calderón en la elección del 2006. Lo acabo de descubrir en mis papeles. Hizo lo mismo, ya infló a Calderón. Entonces, pues no es una coincidencia, casualidad, un error, una equivocación. No, es un acto deliberado de corrupción. Ciro actúa de manera corrupta. Lo mismo el caso de el Financiero, con todo respeto. ¿Por qué tengo que decirlo así, con claridad? Porque ya basta de estar engañando. Estamos hablando de muchísimos años de estar mintiendo, pero de mala fe y causando daño, porque esto es antidemocrático completamente y esto afecta a la gente. Imagínense inflar en aquel entonces a Calderón, que después con el fraude lo imponen y una de sus primeras acciones es declarar la guerra al narcotráfico. Y por esa decisión pierden la vida miles de mexicanos.
Y llega Calderón impuesto con el apoyo de la oligarquía y de estos voceros y pone de secretario de Seguridad Pública a García Luna y se establece en los hechos un narcoestado y desgracian al país. Entonces, ofrezco disculpa por hablar con claridad y llamar a las cosas por su nombre. Ya basta de simular, porque no es un asunto personal, no es el daño que me puedan hacer a mí, es el daño que le causan al pueblo de México. Y esto en todo, esto que estamos viendo ahora, por cierto, estamos muy contentos con lo de Mexicana, pues es producto de lo mismo, de cómo en un proceso electoral este señor Gascón Azcárraga era dueño de hoteles, ahí vivía el candidato del PAN en uno de esos hoteles, en ese entonces Vicente Fox, en el hotel que está donde antes era la glorieta de Colón, Fiesta Americana, y le ayuda. ¿Cuánto tiempo vivió ahí? Como 3 meses. Le ayuda Gascón. ¿Gascón o Gastón? Gastón. Bueno, Gascón. Gastón. Azcárraga le ayuda. Llega Fox y en pago le entrega a Mexicana. Eso con Mexicana. Quedaba otra línea del Estado, del pueblo, Aeroméxico. Hacen el fraude del 2006 y a quienes ayudan a Calderón en el fraude del 2006, los del Consejo Coordinador Empresarial de entonces, les da Calderón Aeroméxico y nos quedamos sin ninguna línea aérea nacional, pública. Por eso es un hecho histórico el de hoy. Pero mira lo que provocas con tu pregunta. Cuántas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo comentar sobre las encuestas. No, no me meto en eso, no. Si no me sancionan y además son tan rectos y honestos los del Tribunal Electoral y los del Consejo del INE, que hasta tergiversan lo que aquí expreso, como lo hicieron ahora que ya me impiden mencionar a una persona. Lo pones porque es interesante, vamos a volverlo a poner para que vean de dónde está la mala fe, la mentira, ¿no? Cómo son de falsarios, además de hipócritas, los conservadores. Y muy corruptos,
muy corruptos. No todos, la mayoría. Esto es lo que puso una consejera vinculada al PAN para que me acusaran. Escribió en su denuncia que yo había dicho que esa persona fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto, porque me acusan, ¿cómo se llama?, de violencia política de género. Entonces, para cuadrarme, ¿no?, el delito o la falta, le puso esto para que se me acusara de violencia política de género. Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Y yo dije esto. No es como el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba, Diego, Fox, Salinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los medios ya eligieron, eso ya está resuelto. Es una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba, el gerente del bloque conservador, Claudio X González, y ya impusieron. ¿Dónde digo que fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto? Nada, lo interpretaron. Pon el siguiente texto. Supuestamente dije, la van a utilizar para engañar al pueblo. Y esto fue lo que dije. Entonces la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías, pero pues la gente ya no se va a dejar engañar. Que ya hubo uno que hablaba de tepucatas, ¿no?, y otro que era muy guapo y hicieron hasta una telenovela en la televisión, ¿no? Pero ya eso ya no, ya la gente está muy consciente. Y a ver lo otro, fíjense esto no lo dije, pues, es un pelele, un títere. Hubiese yo dicho, ¿no? Es una pelele. Una empleada de la oligarquía, empleada, a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando. Es que la señora, pues es Fox, y es cierto, es Salinas, es Claudio, es Roberto Hernández. Entonces, entran así, los imponen, y estoy hablando incluso de los anteriores presidentes, y entran atados de pies y manos, son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía. Y hablaba yo de los que habían impuesto, porque ahora ya no va a haber imposición, eso sí lo puedo decir, lo adelanto, porque el pueblo manda, porque ya hay una auténtica democracia y no domina una oligarquía en México. Ya no están los que se sentían dueños de México. Y voy a aprovechar que ya que estamos en esto, ya le contesté al juez, porque además de esta sanción
del Tribunal Electoral, tan objetiva, tan profesional, tan apegada a la verdad, al derecho, a la justicia. Además de esto, un grupo de abogados del mismo bloque conservador que están al servicio de Claudia X González, donde está Gómez Mon, que fue secretario de Gobernación de Felipe Calderón, y también abogado de las grandes empresas como Grupo México, todos los que se beneficiaron con las privatizaciones cuando rompieron la piñata, desde Salinas hasta hace poco. Entonces, estos abogados presentaron también, asesorando a la señora, presentaron una queja y el juez la amparó y no quiere que yo mencione nada, cuando lo que hice fue dar a conocer unos papeles donde presuntamente hay actos de corrupción. Entonces le contesto al juez porque me pide 48 horas para dar una respuesta. Entonces ya le envié una carta, se las voy a leer, a ver si la pones. Se llama Martín Adolfo Santos Pérez, juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Presente. No tengo duda que usted actúa como juez de consigna. Me refiero a su resolución promovida por los abogados de Claudia X González y su pandilla a favor de la señora. Usted, señor juez, me ordena, así como a la Secretaría de Hacienda, al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a callar, a censurar información que debe ser pública y que obtuve como parte del enorme acervo de mensajes y documentos que recibo diariamente de la ciudadanía. Me acusa, entre comillas, de propiciar un discurso de odio, todo por dar a conocer la existencia de contratos firmados en los últimos 9 años por la empresa de la señora y su familia por más de 1.400 millones de pesos, de los cuales el 70% se celebraron en la alcaldía Miguel Hidalgo, demarcación donde casualmente ella fungió como jefa delegacional entre 2015 y 2018. Advierte, entre comillas, malicia efectiva de mi parte, pero el de la malicia efectiva es usted. Es usted quien se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo. Fue usted quien concedió una suspensión a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos. Es que todo esto es muy importante, porque no se sabe. Antes la actuación de los jueces, de los ministros, eran asuntos del mundo de lo anónimo, nadie se enteraba. Se podía saber algo sobre la actuación
del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, pero del Poder Judicial, nada. No se sabía ni siquiera, creo que todavía no se conocen los nombres de quiénes son los 11 ministros de la Corte, porque era como el castillo de la pureza, el Poder Judicial, y muy echado a perder, muy corrompido. Esto, pues, ¿quién lo iba a saber? Que ese mismo juez que ahora me está silenciando o queriéndome callar, silenciar, censurar, le concedió una suspensión, un amparo a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos. Fue usted también quien ordenó el desbloqueo de las cuentas bancarias del exalcalde de Benito Juárez por el caso del cartel inmobiliario. Estaban congeladas las cuentas del exalcalde y él ordenó que se desbloquearan. Fue usted quien ordenó modificar el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en la etapa más crítica de la pandemia, calificándolo de simplista, entre comillas. Fue usted quien permitió que las tabacaleras, las grandes empresas tabacaleras que hacen lobby, coyotaje, manejan muy bien las relaciones para persuadir, para convencer a autoridades. Fue usted quien permitió que las tabacaleras se impusieran a la salud pública, autorizando la comercialización de cigarrillos electrónicos, los vapeadores, y el consumo de tabaco en restaurantes. Fue usted quien pretendió suspender el programa piloto para aplicar el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria del ciclo 2002-2023. Fue usted quien me echó abajo la prohibición de incluir personajes infantiles en los empaques de los productos chatarra que tanto daño causan a la salud por los excesos de grasas, de sales. Fue usted quien quiso impedir que las Fuerzas Armadas participaran en labores de seguridad pública hasta 2024 durante el proceso de conformación de la Guardia Nacional. Ya sé que ustedes, los supuestos defensores de la ley, se escudan en el llamado Estado de Derecho, entre comillas, que no es más que un Estado de chueco, y que la justicia no les importa. Se escudan en que la ley es la ley y desde luego que ni les importa el derecho, ni les importa, mucho menos la justicia. Sin embargo, para nosotros el fin principal es desterrar la corrupción y conseguir la justicia, la felicidad del pueblo. Le informo que enviaré este escrito al Consejo de la Judicatura Federal para que pueda investigar su actuación, que evidencia su deshonestidad propia de conservadores y su claro
interés político de afectar el proyecto que represento y que millones de mexicanas y mexicanos apoyaron con su voto en 2018 y que siguen respaldando. Ya está la respuesta. Entonces, no es ningún pleito, es un buen debate, hacer la vida pública cada vez más pública. Todo esto ayuda mucho a purificar la vida pública. Adelante. Señor presidente, si me permite aclarar, dije 4.000 millones de dólares y son de pesos. Ah, bueno. Sí, a mí también me pareció así. Sí, nada más aclarar en la respuesta que le di sobre los costos de operación, mencioné 4.000 millones de dólares, son pesos, 4.000 millones de pesos. Y esto incluye la renta de los aviones, el mantenimiento de estas aeronaves, el combustible, la renta de inmuebles de destino, el equipo de apoyo en tierra y el equipamiento de la empresa. Son 4.000 millones de pesos. Perdón por el error. Bueno, hay una ventaja, es una empresa del Estado mexicano. Lo que es la infraestructura del IFAP es del Estado mexicano, la infraestructura del aeropuerto de Tulum será del Estado mexicano. Asimismo, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa tendrán bajo su responsabilidad la administración de diferentes aeropuertos, que muchos son los destinos que ya cité. Entonces, aprovechando esta situación que prácticamente la aerolínea estará operando en esos puntos, logramos poder reducir los costos de los boletos. Ese es el motivo por el cual establecemos que entre 18 y 20% menos, gracias a toda esa estructura en la cual operará la aerolínea. No va a ser un precio subsidiado, sino va a ser un precio que se sacó en base al emplear la estructura del Estado mexicano en beneficio de los ciudadanos, los turistas nacionales o internacionales que viajan en estas aeronaves. Gracias. Sí, no hay un afán de lucro y hay algo muy importante que es oportuno subrayar. Todas las obras que hemos hecho en este gobierno se han hecho con presupuesto público y son de la nación, son obras públicas. Entonces, antes los gobiernos neoliberales, que estaban al servicio de una minoría rapaz, se dedicaban a vender bienes públicos, bienes de todos los mexicanos. Los gobiernos, en esencia, tenían como función el administrar el traslado de bienes nacionales a particulares. Esa era la función principal de los gobiernos, trasladar bienes públicos, bienes de la nación a particulares. Salinas, pues ya sabemos, ¿no? Entregó todos los bancos a particulares, entregó las minas a particulares, entregó empresas públicas a particulares, aeropuertos, puertos, Cedillo, bueno, los ferrocarriles nacionales, acabó con todos los trenes de pasajeros y entregó los ferrocarriles a 2 empresas extranjeras y todavía tuvo el cinismo de irse a trabajar de asesor a una de esas empresas. Fox, lo mismo, traslado de bienes de la nación, todos.
todos. Hablábamos de Mexicana, Calderón, lo mismo, Aeroméxico, porque estamos tratando sobre este caso, pero eran autopistas, tierras ejidales, las playas, todo. Bueno, últimamente las llamadas reformas estructurales, el petróleo, la industria eléctrica nacional, a eso se dedicaban. Ahora cambió. Fíjense que estaba yo haciendo cuentas y ya tenemos como 1.500.000.000.000 en empresas públicas nuevas que no se tenían. Nosotros no hemos vendido, al contrario, hemos adquirido empresas públicas. Tenemos, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, que se adquiere. Compramos la refinería de Deer Park. Tenemos el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Vamos a tener el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto de Tulum, que dicho sea de paso, es un aeropuerto extraordinario, de lo mejor, que tiene garantizada su afluencia turística, su llegada de turistas. Vamos a dejar el Tren Maya. Imagínense, 1.550 kilómetros de vías modernas, férreas, 800 kilómetros de vías electrificadas, 30 estaciones, paraderos. Estamos hablando de una inversión de alrededor de 500.000 millones de pesos. Todo eso es público. Entonces, cuando preguntas por qué se puede vender el boleto de avión más barato, bueno, porque se tiene ya esa infraestructura, se tienen los aeropuertos. No hemos entregado ni una sola concesión nueva para privatizar aeropuertos. Solo en el impuesto a aeropuertos, por la deuda que se contrajo cuando estaban encaprichados en hacer la tranza de construir el aeropuerto de Texcoco, se tuvo que entregar de garantía el TUA, del impuesto del aeropuerto, del aeropuerto de la Ciudad de México. Pero en el aeropuerto Felipe Ángeles se cobra la mitad del TUA. Entonces, todo eso es lo que permite que se pueda bajar el precio del boleto. Pero es muy buena la pregunta, ¿no? Porque sí va a llegar la línea aérea a un punto de equilibrio. Vamos a tener que invertir, como lo estamos haciendo, que no es gasto, es inversión. Y va a llegar el momento que van a ser autosuficientes todas estas empresas. Aquí aprovecho para decir que el Tren Maya es una empresa que se va a manejar también por la Secretaría de la Defensa.
El aeropuerto Felipe Ángeles es una empresa también manejada. Ya van avanzando, ¿no?, en obtención de ingresos. Cuando piensan ser autosuficientes? El año próximo. Y la línea aérea también es otra empresa. ¿Por qué decidimos hacer estas tres empresas públicas? También, bueno, primero, porque en las misiones del Ejército, que son 5, en la misión cuarta del Ejército está el contribuir al progreso de México. Tienen ellos esa misión. O sea, no es algo que no les corresponda. Son 5 misiones que tienen y una de ellas es la contribución al desarrollo del país. Por eso nos están ayudando mucho en la construcción de los aeropuertos, en la construcción del Tren Maya, y van a manejar estas empresas. Pero esa es una razón. Otra es porque pues ellos están construyendo las obras. Otra razón es porque están manejando presupuesto público, que es dinero del pueblo, con honestidad. O sea, el aeropuerto Felipe Ángeles significó un ahorro, aún pagando lo que ya habían comprometido, como esto del TUA, ese fideicomiso, pagando cerca de 100,000 millones. El aeropuerto costó alrededor de 70,000 millones, pero el aeropuerto de Texcoco estaba estimado en 300,000 millones. Y además de eso, iban a cerrar el actual aeropuerto, iban a cerrar también la base aérea de Santa Lucía. Bueno, ¿cuánto nos ahorramos? Como 125,000 millones de pesos. En todas las obras que se hacen con los ingenieros militares, tenemos un ahorro mínimo del 50%, mínimo. Y la inversión se recupera. Pero no solo son empresas rentables, no solo son empresas rentables y necesarias. Piensen cuánta mano de obra, cuántos empleos, lo que ayudan al crecimiento económico del país. Pero piensen también en algo que es muy importante: la seguridad, porque en toda la ruta del Tren Maya va a haber una seguridad especial. Los que tienen más edad seguramente se acuerdan que cuando uno viajaba en los trenes de pasajeros, ahí venían elementos del Ejército cuidando. Va a haber algo parecido ahora, desde luego ya moderno, porque van a cuidar toda la ruta con bases en tierra, con elementos de la Guardia Nacional y con helicópteros. ¿Cuántos helicópteros? Son 5 helicópteros. 5 helicópteros en toda la ruta del tren para garantizar la seguridad. Pero hay algo más todavía, que es lo que más debe de importarnos: el que estas obras que son del pueblo no pasen a manos de particulares, que no se privaticen, que no vuelva a suceder lo mismo. Imagínense cuánto, hablando de aeropuertos,
le costó al pueblo de México hacer aeropuertos para que lleguen gobiernos irresponsables y entreguen todas esas instalaciones que se hicieron con dinero del pueblo a particulares. ¿Saben cómo están las utilidades de los que administran los aeropuertos concesionados? ¿Saben cuánto ganan en promedio cada año? ¿Cuáles son sus utilidades? 50% por año. Somos respetuosos de los acuerdos y por eso no estamos modificando esas concesiones. Pero ya no podemos seguir con esa política. El gobierno tiene que ser para servir al pueblo, no para ser un comité al servicio de una minoría. Lo que decía un migrante allá en Baja California, en San Quintín, que me dijo en la campaña: licenciado, así como el presidente Juárez separó a la iglesia del Estado, mejor dicho, al clero del Estado, porque de acuerdo a la frase bíblica, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así ahora, me dijo, me propuso, me recomendó, hay que separar el poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, y que busque la felicidad del pueblo. Eso es lo que estamos haciendo. Es que antes el pueblo no era tomado en cuenta y los que mandaban eran los de mero arriba. Eso es lo que ahora se está haciendo. Entonces, por eso, no solo en esto, estamos construyendo carreteras, puentes, el puente de Cancún para cruzar la laguna de Cancún, porque hay un problema vial de congestionamiento serio en la franja hotelera. Son como 10 kilómetros de puente sobre la laguna, sin pago, sin peaje. Si ya la gente pagó sus impuestos, ¿cómo va a volver a pagar cuando necesite un servicio? Y así las carreteras que estamos haciendo, la mayoría sin peaje. Es muy importante, ¿no? Decir, ya tenemos tantas, ahora que nos tocó terminar algunas carreteras o los concesionarios terminaron algunas carreteras de estas de peaje, me decían, ¿no lo va a inaugurar? No voy. ¿Qué caso tiene ir a inaugurar una obra si van a estarle cobrando a la gente? Estamos procurando no cobrar las carreteras que estamos haciendo. Es pues muy fácil, ¿no? Es decir, a ver, entregamos concesiones y así estaba el gobierno convertido en una oficina para entregar contratos y concesiones a particulares. Está el caso, con todo respeto, del Estado de México. Muchísimas autopistas, pero transitar en el Estado de México es transitar con los costos más elevados. Hay que pagar peaje por todo. Es donde se paga más por trasladarse. Y a lo mejor es donde se paga más
por el traslado en el mundo, en el Estado de México, por esa política. Entonces ya no es así. Han habido ahora estos cambios. Presidente, buenos días. Luis Valdés, de Diario 24 Horas. Una precisión sobre Mexicana. El general secretario mencionó que las operaciones arrancarán con 20 vuelos directos al interior del país y una de las ciudades que mencionó fue Palenque, Chiapas. Preguntarle en dónde van a aterrizar los aviones. Es que hay un aeropuerto, Bueno. sí, que se acaba de hacer hace poco, muy bueno, y se volaba allá. Ya es el vuelo directo. Bueno, Va a ser. se dejó de volar, iba, ¿cómo se llama la empresa? No, Interjet. Se hizo hace como 10 años un aeropuerto, un buen aeropuerto, pero no se vuela, se volaba antes, se iba allá y ahora se va a usar el aeropuerto porque ahí está la infraestructura, pero además es un aeropuerto que está enfrente de la estación del Tren Maya y ahí inicia el Tren Maya. ¿No tendremos por ahí alguna foto de la construcción del tren y el aeropuerto? Se está arreglando, se va a empezar pues, a arreglar, como otros aeropuertos que mencionó el general. Por ejemplo, el aeropuerto de Tulum, nosotros pensamos que ya en diciembre va a estar terminado y ya se va a usar. Rehabilitamos el aeropuerto de Chetumal, por eso ya está incluido. Ya va a manejar la Secretaría de la Defensa el aeropuerto de Campeche y por eso está incluido, porque también muy cerca del aeropuerto está la terminal del tren Maya, en el caso de Campeche. En Chetumal, en la misma estación del tren, o mejor dicho, en el aeropuerto está la estación del tren Maya, junto. Ahí llega el tren hasta el aeropuerto. Mira, este es el aeropuerto, es internacional, ya existía. No es porque voy a vivir yo allá que vamos a hacer un aeropuerto. ¿Quién fue el que hizo una carretera para un rancho? Digo, sí, es otra. No me refería yo a eso. O sea, ya existe. Se está rehabilitando y… No, es que existe, está muy bien. O sea, no sé, ¿en qué año lo hicieron? Lo inauguraron. Hace como 10 años, 10, 12 años. ¿Está operando? Sí, está operando, o sea, está operando para viajes privados, pero no llega líneas comerciales. Se inauguró en febrero del 2014. Por otro lado, presidente, Bueno, pero muy cerca de aquí está la estación del tren que se está construyendo, la estación del Tren Maya. O sea, por eso. Por otro lado, preguntarle, presidente, ¿qué reporte tiene sobre el tema de seguridad de Tlaxcala? Me comentaba que iba a checar lo del encargado de despacho Ángel Gilberto Zamora Ibarra, que tuvo vínculos con Genaro García Luna. Preguntarle porque en estos días ya la gobernadora Lorena Cuellar nombró a un nuevo titular de seguridad, Alberto Martín Perea. ¿Este funcionario, Ángel Gilberto Zamora, sigue en la estructura o qué le reportó? No tengo información. Yo lo que sé es de que nos informó la gobernadora, después que tú hiciste el planteamiento, ella nos informó y
la que tiene todos los elementos es Rosa Isela Rodríguez. Le voy a pedir que hoy mismo se ponga de acuerdo contigo y te dé la información. Y por último, y aprovechando que está la secretaria de Gobernación, preguntarle si ya revisaron lo que le cuestionaba hace unas semanas sobre este reporte de las víctimas de la guerra contra el narco de Calderón, que fue reservado hasta finales de 2014. Me comentó que lo iba a checar para ver si se desclasificaba. Se lo pregunto porque la información que hay es que el documento está en la CEGOP. No sé si sepa algo de eso. ¿Tienes información? No, estamos revisándolo nada más. Se está revisando. Si te parece bien, te informamos el día de hoy. Bueno, ya, ¿nos vamos a desayunar? Te vamos a cepillar, pero ya está la hora del desayuno. No hay que malpasarse. Nos vemos mañana. Y es un buen día hoy, y muchas gracias. Un aplauso aquí.